Hola nuevamente a todos. El día de hoy en vamos a estar contándoles de un tema que yo sé que les va a ayudar muchísimo para quienes desean cambiar de visa J1 a turista estando aquí dentro de Estados Unidos. Entonces esto básicamente lo que te da es como una extensión del tiempo que puedes estar aquí en Estados Unidos legalmente, te da más tiempo para viajar, para hacer lo que tú quieras, máximo 6 meses creo que son, pero para esto Vanessa nos va a contar cómo fue su proceso de cambio de estatus y por qué lo hiciste. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos hoy. Y sí, claro, yo tuve la oportunidad de realizar el cambio de estatus a turista en el año 2021, después de que terminé mi tiempo como PER. Yo decidí tomar este estatus porque, como muchos de ustedes saben, por nuestros podcasts anteriormente, nosotros les contamos cómo yo llegué antes del COVID, me agarró el COVID acá en Estados Unidos y pues simplemente no pude viajar porque nos tocó encerrarnos porque como en ese momento se pensaba que se iba a acabar el mundo prácticamente, pero pues no fue así. Entonces decidí extender mi tiempo acá en Estados Unidos aplicando a un estatus de turista. Lo que es, quiero primero aclarar la diferencia entre estatus y visa. Cuando tú sacas una visa de turista, tú lo haces en tu país de origen, tú haces todo el proceso debido, que es todo lo de toma de huellas, te toman la foto y tienes la entrevista con el cónsul. Un estatus ya es diferente porque te da la opción de tener un estatus legal en Estados Unidos. El tiempo máximo es por 6 meses. Se aconseja que uno lo saque por 4 o 5 meses a lo mucho, como para que no le afecte a uno como su historial aquí, pues, de entrada y salida de Estados Unidos. Entonces, ahí fue cuando yo decidí aplicar por este estatus, porque en ese momento por COVID era extremadamente complejo volver a Colombia y solicitar una visa de turista o de estudiante o cualquier tipo de visa porque no había citas en la embajada, todo pues por el tema del COVID más complejo, más largo. Entonces, nada, esa fue mi decisión, así lo hice. Y nada, yo apliqué a este estatus. Mi visa J1 expiraba en julio de 2021 y yo apliqué al estatus en enero de 2021 porque en ese entonces los tiempos de espera eran de 9, 10, 12, inclusive 2 años. Y pues quería tener una respuesta antes de terminar mi tiempo de au pair, que no la tuve, pero pues bueno, aún así, pues a la final, pues mi historia cambió porque decidí quedarme acá en este país de otra manera, que ya les contaremos más adelante. Pero nada, básicamente eso es lo del estatus y aquí les vamos a contar cómo aplicar y sí, todos los pasos necesarios. Bueno, sí. Entonces, sí, el primer paso que deben hacer es ir a la página de USIS, que es el Departamento de Migración aquí en Estados Unidos, y llenar el formulario I-539, que Ujú. básicamente es para solicitar o ampliar tu tiempo acá en Estados Unidos como inmigrante. Y bueno, este documento también lo llené yo no hice cambio de turista, hice cambio de estudiante, que posteriormente vamos a hacer un podcast acerca también de cómo hacer este cambio a estudiante, pero también tuve que llenar es el primer paso, llenar este formulario, Ujú. básicamente pues te piden tu información, en dónde vives, tu dirección, tu número de pasaporte, todo esto, y adicional te piden subir como unos documentos prueba de que Ujú. estás legal en el país, de qué vas a hacer durante ese tiempo. Entonces, para eso los documentos de prueba cambian en cuanto a turista y estudiante. Entonces, el día de hoy Vanessa nos va a contar qué documento subió como prueba de que sí iba a viajar y que sí se iba a quedar como turista durante esos 6 meses nada más y que luego vas a regresar a Colombia o a tu país, que eso es lo que básicamente ellos quieren comprobar, que tú sí vas Ujú. a regresar. Exactamente. Bueno, como yo estaba mencionando antes, yo llené este formulario en enero, pero pues ahora los tiempos en UCI se están siendo un poquito más rápidos. El plazo mínimo de tú aplicar por este proceso es 45 días antes que tu visa expira. En ese caso, Así pues es. la mía expiraba en julio, entonces pude haber hecho el proceso en mayo, pero pues decidí hacerlo en enero. Lo que se tiene que incluir adicionalmente al formulario I-539 es tu prueba de estado J1 en nuestro caso, porque pues esa era la visa que teníamos en ese momento. Si ustedes tienen pues visa de estudiante, eso es lo que tienen que mostrar. Básicamente Ujú. lo que tienen que mostrar es cómo ustedes estuvieron legalmente, cómo legalmente entraron al país y cuál es su estatus legal en el momento de la aplicación. Si tú no tienes un estatus legal al momento de la aplicación, tú no puedes aplicar porque significa que eres una persona ilegal y pues ya Ujú. esa oportunidad prácticamente pues se pierde para ti. Eso es lo primero que se tiene que agregar.
el formulario Entonces, DS-2019 y el I-94. sí, que esos dos formularios nos los dan cuando Ujú, eres au pair, cuando tienes una sí, visa J1 como au pair. Entonces, esa es como exactamente. la prueba que tú cargas en el sistema de que pues estás legal, de que entraste a Estados Ujú, Unidos legal. Entonces, de ese 2019 y el I-94. sí, exactamente. Y lo siguiente es la carta de explicación, que es básicamente que explicas por qué quieres cambiar a B2 y básicamente en esa carta aquí en Vamos les vamos a estar compartiendo un formato de esa carta que ustedes la pueden, simplemente tienen que ponerle su nombre, su número de pasaporte y su información del I-94 de la visa y ya. Es una carta que pues a mí me ayudó a tener pues este estatus. En esa carta yo pues explicaba básicamente qué tipo de estatus tenía en el momento de visa y por qué quería pasar a tener visa de turista. Ahí mencionaba pues que por toda la situación del COVID, por lo que se está viviendo en el momento, tenía ese deseo en el momento pues de conocer más de Estados Unidos, que pues esa era la realidad, yo no pude viajar tanto como quise y también les explicaba de dónde iba a sacar el dinero pues para hacer todo eso. Ahí pues yo les comentaba como bueno, yo trabajé como PER, tengo los fondos para estarme acá en Estados Unidos. Algo súper importante es que cuando otro documento que tienen que adicionar es toda la prueba de apoyo financiero durante su estancia. Se tiene que demostrar $1,000 por cada mes que ustedes van a estar acá en Estados Unidos. Yo quiero aclarar que aquí conocí casos de muchas chicas que ellas aplicaron y ellas no tenían ese músculo financiero y aún así recibieron su estatus, pero tengan en cuenta que pues esto fue en tiempos del COVID. Ahora a este día está cambiando, ellos sí están pidiendo por ese dinero o hay una que otra excepción de que no prueban, no dan prueba de que tienen esa cantidad de dinero y aún así les dan el estatus. Yo lo hice en ese momento, ahorré mi tiempo, ahorré durante mi tiempo de au pair, yo solicité el estatus simplemente por 4 meses, entonces pues comprobé que tenía $4,000 y que pues Exacto. con ese dinero iba a sobrevivir. Otra cosa que ellos te piden es tu copia del pasaporte, tu copia de la visa que tengas. También te piden una prueba de residencia, o sea, dónde estás viviendo en ese momento al que envías el estatus. En ese momento yo estaba viviendo con mi segunda host family y pues estaba localizada en Washington, D.C., pues esa fue la prueba que envié. Que use como prueba de residencia, tú puedes enviar ya sea una copia de tu licencia de conducción, si tienes una, puedes enviar una copia de tu tarjeta de crédito, si tienes una tarjeta de crédito, una copia de, cuando me refiero a tarjeta de crédito, eh, básicamente una copia pues de tu, ay Dios mío, se me olvidó la palabra en este momento en español y en inglés, pero una copia cuando te llega el De reporte de ahí. tu tarjeta de crédito y que está tu dirección con tu nombre, esa es la copia que tienes que enviar. No copia de tu tarjeta de crédito, pues con el número para que ellas, porque obviamente ellos eso no lo van a aceptar, pero copia de tu reporte crediticio de ese mes que ahí pues tiene tu dirección, porque eso llega en papel a la casa. O una copia de tu reporte del banco, tú puedes ir al banco, pedir una copia de tu reporte y pues ahí está tu dirección también. Y por último, y lo más importante, es tu prueba de que vas a salir de los Estados Unidos después de tu visita. En ese entonces yo tenía mi vuelo por Cultural Care para volver a los Estados Unidos. Yo acepté mi vuelo y lo que hice fue que le cambié la fecha del vuelo a los 4 meses siguientes. Entonces ahí yo puse que iba a volver a Para volver a Colombia. Colombia, sí. Para volver a Colombia, entonces en ese que julio, agosto, septiembre, octubre, puse para mi vuelo para finales de octubre, principios de noviembre. Entonces ahí yo les envié a ellos una copia del vuelo. De nuevo, hay personas que no hacen eso, no envían ni prueba financiera ni copia de ese vuelo y reciben el estatus, pero pues yo quería estar segura de que me lo iban a dar, de que no iban a pedir evidencia adicional, porque eso pasa, hay gente que no ha aplicado estos dos requerimientos que personalmente para mí son muy No, importantes. sí, bueno, yo también siempre he visto que las chicas, tengo muchas de mis Sí, amigas han cambiado de ujú, turista y ellas siempre, lo que tú dices, agregan los tickets de regreso, ujú. pero también agregan tickets de los lugares a los que van a viajar. O sea, de Ah, una bueno, vez eso es agregan opcional. las reservas de los vuelos como prueba de que sí van a viajar Sí, y ok. agregan
también las reservas en los hoteles, en los lugares a los que van a viajar, o sea, eso también les sirve muchísimo de Eso prueba. ayuda muchísimo también. Yo no lo hice, yo no agregué reservas acá dentro de Estados Unidos ni hoteles porque prácticamente pues en ese entonces yo ya tenía amigas que eran au pairs o conocidas que estaban en Estados Unidos. Ujú. Entonces yo iba a llegar a sus casas. Entonces dije, pues ¿para qué saco una reserva de hotel? Y no sabía cuándo iba a comprar los vuelos porque pues estaba intentando cuadrar. Era muy temprano, ¿no? O sea, yo apliqué en enero y pues iba a viajar hasta julio, agosto. Entonces era como muy temprano saber los días exactos. Pero pues algo que a mí me ayudó mucho fue que pues yo demostré que tenía el músculo financiero, pues, para estar acá en Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, eso también ayuda un montón. Pero, pues, como estaba diciendo antes, hay gente que no agrega estos vuelos de devolverse. En ese entonces del COVID les aprobaron el estatus. Ahora sí están haciendo un poquito más exigentes. Entonces, eso es súper importante de agregar lo que es la parte del dinero y los vuelos de vuelta. Es súper, súper importante. Ya lo del medio de reservas y eso siento que ellos son un poquito más flexibles, pero desde que tú tengas tu vuelo de vuelta y muestres que tienes el dinero, ya ellos Ujú. pues están bien. Y nada, por último se tiene que pagar la tarifa, que es alrededor de $470. Yo lo que hice fue que fui al banco y pedí un cashier check. No sé cómo se traduce, o sea, no sé eso qué es el equivalente en español, pero prácticamente Como es un cheque que es un cheque. firmado por el cajero y lleva la autorización del banco. Es diferente pues a los cheques que tú tienes en tu casa. Este cheque es como más no formal, pero es más seguro de que UCIS no te vaya a poner problema de que, ay, no pasó el cheque o el cheque sí tiene algún problema. Como con este cheque que viene directamente del banco, que tú vas al banco, se lo pides a la cajera, fijo, llega a la cuenta de UCIS. Entonces yo por lo general para todos mis procesos de inmigración siempre, siempre, siempre envío el dinero por este tipo de trámite. Tú puedes utilizar tarjeta de crédito. Yo intenté utilizar tarjeta de crédito una vez y no pasó. O Entonces sea, como tú que eso es lo pagaste en el mejor. banco y luego cargaste el bono cargaste que una foto de ese cheque como No, prueba. No entiendo qué no, hiciste. no, pues en ese entonces, yo sé que ahora todo el proceso se puede hacer online. Yo en Sí, ese porque entonces lo yo enviaba. pagué online con mi tarjeta de No. crédito. Ah, bueno, a ti te funcionó, a mí no. Entonces, bueno, ahí qué bueno que a ti te funcionó y a mí no. En Sí. ese tiempo, todo se enviaba por correo. Aún no estaba lo de Oh, ok. UCIS, aún no estaba lo de UCIS que hacer sí, en su página web. Todo se enviaba por Sí. correo, entonces tocaba imprimir todo, ta, ta, ta. El cashier check, tú vas al banco y le dices a la cajera literalmente, quiero un cashier check. Un cashier check es un cheque del banco que está a tu nombre y que toma dinero de tu cuenta. Sí, sí. Y lo enviaste. Y, y la cajera ahí lo firma y le pone un sello, ella me lo da, yo lo pongo en un sobre y lo envié con toda la evidencia a UCIS. Ah, ok. Ujú. Qué loco porque yo hice algo así, pero bueno, esta es otra historia, después les contaremos. Cuando me robaron mi pasaporte, tuve que pagarle a la Embajada de Colombia con un cheque así como el que tú estás Ujú. mencionando. Pero bueno, esto es otro cuento. Sí, pues es que hay muchos lugares que solamente confían por ese medio de pago porque es Sí. a la fija tú vas a recibir el dinero porque pues el banco prácticamente es como, esta persona tiene la plata, aquí yo estoy verificando que tiene el dinero. Entonces, pues nada, sí, ya, eso ahí ya termina y pues ya nada, ahí esperar, esperar. En ese Ujú. entonces, literal, yo esperé de enero hasta, sí, octubre y nunca me llegó respuesta. ¿Nunca te La, llegó no, respuesta? no, perdón. Me llegó en mayo, me citaron para los biométricos, que los Ah, biométricos es la verdad. toma de huellas y la toma de fotos. Y pues usualmente cuando decían que a uno lo citaban para los biométricos, que ya al mes ya a uno le llegaba respuesta. Y de Sí. ahí ya pues nunca me llegó respuesta. Ya después pues yo me casé, porque pues en medio de esos Ujú. viajes que hice en ese tiempo, pues ahí mi novio en ese entonces me pidió matrimonio. Entonces pues ahí yo me casé y cuando yo envié los papeles de que me había casado para aplicar a la residencia, de una me cancelaron el estatus de turista. Pero nunca tuve Ah, ok. respuesta, como que yo dije, Eso pasa mucho, sí. pagué para nada, hubiera sabido, me hubiera dicho mi novio que me iba a pedir matrimonio. No, pero está bien porque si no, Sí, si no hubieras hecho esto, te hubieras quedado overstayed, sí, como ilegal exacto, por esos meses y pues no, estuvo bien que lo eso. hiciste. Y sí, Ujú, esto pasa mucho, o sea, normalmente cuando tú mandas la solicitud, tienes que esperar a que ellos primero te envíen un correo para que te hagan tus pruebas biométricas, huellas y fotos, ujú, y luego de eso, pues tienes que seguir esperando hasta que te digan, te envíen tu notificación de que tu cambio de estatus fue aceptado. Eso es lo que pasa cuando eres estudiante también. ujú, Pero yo también he escuchado mucho que en cuanto a turistas,
muy rara vez contestan. O sea, yo tengo amigas a las que tampoco nunca le contestaron y en estos casos, aquí viene el tip, es que si no te contestan, si de que lo enviaste y nunca te contestaron, de todas maneras tú tienes que salir del país Ujú, antes del tiempo que tú pusiste en la solicitud que ibas a estar en el país, o sea, un poco antes. No te puedes, ujú. no, que no me han contestado y ya se pasaron los 6 meses que solicité y pues sigo acá porque no me han contestado, no, No, eso no está mal. tienes que salir, o sea, si no te aceptaron, listo, ya estuviste 6 meses, tienes que salir y si no, Ujú. ya quedas overstay, quedas ilegal. Entonces, Quedas ilegal. Ujú, ese es un exacto. tip, si no les contestan, pues nada, igual tienen que salir después de esos 6 meses o bueno, el tiempo que hayan pedido, ¿no? El Cuatro, tiempo tres que hayan meses. pedido. Exacto. Yo quería agregar a eso también y olvidé por completo eso, lo que tú mencionas. Y también cuando salgan del país y no han escuchado respuesta, ustedes tienen que enviar una carta a UCIS, prácticamente diciendo como, oigan, ustedes no me respondieron, yo me voy a volver a mi país, quiero hacerles saber que me estoy devolviendo, mañana voy a tomar mi vuelo, porque si tú no le haces saber a UCIS que saliste del país, también es un problema. No es como que, no Ay, es un no problema, sabía eso. sí, no es un problema tan grave como, esta persona se quedó overstay o esta persona es ilegal ni nada de eso, no. Pero pues ellos, tú estás haciendo un proceso con ellos y tú, o sea, es tu responsabilidad cuando tú envías esos papeles y todo, que les hagas a ellos saber cuando tú te mueves, cuando tú te trasladas, cuando tú haces algo, porque ellos, o sea, son muchas solicitudes, ellos no pueden como Ujú. seguirte el rastro prácticamente. Entonces, ahí agrego a lo que dice Angie, te tienes que salir antes o un día antes del día final de que tú dijiste que te ibas a estar y lo otro, tienes que enviar una carta a UCIS, hey, me estoy saliendo del país, por favor, cancéleme este estatus migratorio porque no va a estar aquí más en Estados Unidos. Porque, ¿qué pasa? Digamos, si tú vuelves a Colombia, si yo hubiera vuelto a Colombia y hubiera solicitado una visa de estudiante, cuando yo vaya al cónsul, en cónsul a mí me va a decir, pero ¿cómo así? Usted aquí está pidiendo, usted aquí pide un estatus de turista, usted nunca nos dijo que se iba a volver a Colombia. Ahora usted tiene dos estatus activos y pues eso no se puede básicamente. Se puede solamente cuando tú te casas con un ciudadano americano, porque cuando te casas con un ciudadano americano como que se te perdona, por decirlo así, todos esos errores eh, migratorios, pero de resto ellos te tienen ahí, o sea, no te Sí. pasan ni una. Y otra cosa es que, bueno, ustedes de pronto deben pensar como, bueno, pero ¿cómo sé yo cuándo me van a contestar, si no me van a contestar? Sí, Ujú, bueno, esto depende mucho de la oficina de inmigración que su tome. caso. Entonces, ustedes envían su petición de extensión de tiempo, pero no se sabe en qué estado acepten como que tomen tu caso. Entonces, Ujú. depende mucho de eso, o sea, puede que llegue a cualquier otro estado que ni siquiera es su estado, entonces depende. Yo he escuchado que cuando son grandes, pues tienen muchísimas solicitudes, cuando son pequeñitas las solicitudes pues son más rápidas, pero pues de eso pues se sale completamente de la mano. Depende, Uno sí, depende. hay personas que, o sea, por Dios, yo tengo casos de chicas que duraron casi un año esperando pero para Ujú, estudiante, ¿no? Como ujú, estudiante sí, pues es diferente, es un tiempo más largo, entonces pueden esperar más tiempo. más. Ujú, pero pues Entonces, ya. sí, exacto. Entonces, bueno, tips como para cerrar con esto. Entonces, Ujú, primero, recuerden que para solicitar una extensión de tiempo, tienes que aún estar en un estado legal o una ujú. visa vigente. O sea, no puede estar la visa ya vencida. O sea, no. Tiene que ser cuando la visa todavía está vigente. Y luego, también se supone que no puedes como empezar a viajar hasta que no sea aceptado, o sea, hasta que tu proceso no sea aceptado, porque pues bueno, no sé, puede que en un aeropuerto te pongan problemas porque evidentemente Ujú. no tienes ningún caso aceptado. Pues esos son Quiero, como ujú. recomendaciones, ¿no? Quiero aclarar ahí lo de aceptado porque no quiero que la gente se confunda, pero ¿cómo así aceptado? Pero ustedes no están diciendo que se demora como un montón de tiempo para que acepten el caso. Aquí hay una diferencia. Aquí esto es por fases. Aquí es cuando tú envías los papeles y te aceptan el proceso y ya al final es cuando te lo aprueban. Cuando Angie dice aceptado es que UCIS dice como recibí tu documentación, la voy a revisar, tú estás como en un limbo migratorio, pero no estás ilegal. Eso es lo que Ujú. Angie explica cuando tienes que tener tu caso aceptado, con eso puedes viajar, con eso si tú estás en un aeropuerto Sí, y te como que paran o te tienes la dicen algo, prueba. sí, o te dicen algo, tú dices como, no, mira, a mí me aceptaron mi caso, UCI se Ujú. está revisando mi caso, yo estoy legal.
en teoría estás legal porque pues ellos están revisando y pues mientras revisan, tú sigues siendo legal. Entonces hay que aclarar eso. Una cosa es aceptado, otra cosa es aprobado. Ujú. Y bueno, otra cosa también es que si enviaste tu solicitud para extender tu tiempo como turista y pues te cansaste de esperar y te fuiste a tu país, pues ya automáticamente la solicitud queda cancelada, ya no sirve, Ujú, ya, o sea, ahí perdiste tanto el dinero como todo porque se cancela automáticamente. Tú no puedes salir del país hasta que te acepten ujú. pues el cambio de El, estatus, sí. Y correcto. ya luego otra cosa es que normalmente también una recomendación es que cuando se hace este cambio de estatus se le debe como avisar al sponsor con el que llegaste con tu J1, con tu visa de trabajo o de intercambio. Entonces, en este caso, nosotros éramos au pair, entonces nosotros le avisamos a la agencia Cultural Care que estábamos en el proceso de cambiar Ujú, nuestro estatus a turista y se les envía la prueba del I-539, el ujú, formulario como prueba de que, hey, me estoy quedando legal, ¿sí? Es ujú. recomendado, simplemente es una Sí. recomendación. No hay que Eh, hacerlo. Yo, en mi caso, o sea, a mí ella, mi LCC, que ellas son nuestras supervisoras acá del sí, programa, ella me preguntó, yo le dije, ella a mí no me pidió ninguna evidencia física, ella me dijo, ah, bueno, qué chévere, sí, con eso puedes viajar. Pero pues creo que en tu caso a ti sí te pidieron como la prueba física, ¿no? sí, yo pues le envié a mi LCC, le envié mi solicitud, mi formulario Ujú, I-539 y ya esa fue la la prueba de que evidencia. yo estaba cambiando de mi estatus legalmente. Y pues ya, yo creo que eso, también tenemos una alternativa para cuando tu visa J1 está a punto de expirar. ¿Tú nos quieres contar de eso? Sí, claro que sí. Pues, o sea, si la visa J1 está a punto de expirar, puede que sea pues mucho más fácil simplemente pues salir de los Estados Unidos, volver a tu país de origen y pues ya solicitar una visa B2 o una visa de turista o visa de estudiante ya en la embajada, porque ¿qué pasa? Si uno aplica el estatus, digamos, 20 días antes o 30 días antes de que va a expirar tu visa, ya UCIS no te va a recibir ese estatus. Ya de seguro te lo van a negar porque pues ya estás haciendo como algo, pues no ilegal, pero ya incumpliste las reglas de ellos, que es aplicar 45 días antes de que se venza tu estatus. Entonces ahí ya la mejor opción es simplemente salir del país, con eso uno su historial migratorio pues queda limpio, volver a su país de origen y pues hacer el proceso desde Que cero. igual tampoco tiene que ser su país de origen, ¿no? También hay mucha Ujú. gente que simplemente sale al país más cercano Vecino. como México, país Ujú, vecino más cercano, sí. En este caso México, desde ahí hacen su solicitud de B2 de turista y a veces es un ujú. poco más fácil, Más eh, rápido, más sí. rápido. Sí, yo en mi caso, mi solicitud de extensión de tiempo para estudiante lo hice con un mes exactamente, 30 días antes de que se Ujú, me acabara mi visa. Entonces, sí, recomendado, por favor, que lo hagan ujú, antes de los 45 días, especialmente porque cuando es de estudiante son muchos más documentos de prueba que tienes que subir. ujú. Entonces, sí, yo creo que sí, eso, Pues eso es todo, amigos. Nada, aquí estamos ustedes, como saben, siempre para colaborarles. Saben que aquí en Vamos estamos con ustedes para apoyarlos en ese primer paso. Vamos a hacer una guía con el paso a paso para este proceso y donde les vamos a compartir un formato para la carta de explicación cuando apliquen a este proceso. Y muchísimas gracias por escucharnos. Ya muy pronto vamos a hablar de ese estatus de estudiante, de esa vista de estudiante, con eso ustedes tienen una mejor guía y saben cómo es este proceso que sé que suena tedioso, pero no lo es más no lo como los es. nervios del momento. Sí, igual pues les vamos a realizar la guía para que ustedes tengan ahí cómo seguir paso a paso y los documentos que Ujú. necesitan para que se les sea más fácil como solicitar este extensión y que les permita estar en el país legalmente, que es lo importante. Así es. Bueno, bye a todos y muchas gracias por escucharnos. Bye.